El tema que escogimos para hoy se llama interacciones medicamentosas en anestesia. Mi asesor, como ya se presentó, fue el profesor Mario Zamudio. Aprovecho este momento para darle el agradecimiento por las acotaciones, el tiempo que dedicó para el constructo de esta charla. Entonces, comencemos. El contenido va a ser el siguiente. Primero vamos a hablar de los problemas y la motivación que nos llevaron a seleccionar este tema. Luego vamos a pasar a un breve recuento histórico de cómo se usan y se usaron los anestésicos. Posterior a esto vamos a dar principios básicos de farmacología y las interacciones y ya como punto central de la charla, las interacciones relevantes entre los medicamentos anestésicos y qué puntos quisimos traer para esta charla. Y ya por último vamos a hablar de las interacciones de los medicamentos crónicos y los que se utilizan en hospitalización, que sí o sí sabemos que hay que dejarlos en el perioperatorio porque quitarlos podrían inducir un síndrome de discontinuidad o inclusive aumentar la morbimortalidad, pero ya por saber que hay que dejarlos muchas veces no tenemos en cuenta cuáles son las interacciones con los medicamentos anestésicos que damos en la práctica diaria. Entonces, estos son los problemas y motivación que encontramos. Lo primero es que la práctica anestésica básicamente es un estudio de interacciones farmacológicas. Dado esto, muy pocas veces ya utilizamos un solo medicamento para llegar a ese objetivo anestésico, pero lo bueno es que conocer estas interacciones farmacológicas va a mejorar el perfil con el cual yo entrego la anestesia a un paciente. Esto dado por una reducción de las dosis que va a llevar a que evitemos una sumatoria de eventos que se convierta en un evento adverso en la anestesia. Sabemos que tenemos muchos modelos lineales de cada medicamento que utilizamos en la práctica clínica, pero muchas veces estos son imprecisos cuando ya tenemos en cuenta medicamentos que viene utilizando el paciente en el periodo perioperatorio y muchas veces tampoco se tiene en cuenta cuál es la carga mórbida que trae el paciente. Ya con esto y no tener en cuenta estas interacciones, va a dar la explicación de que se presenten una sumatoria de eventos que resultan en un evento adverso en la anestesia. Se sabe que alrededor del 50% de los pacientes que se sometieron a la cirugía recibieron un medicamento antes de llegar a esta, y lo más importante es que recibir un fármaco no relacionado con la anestesia se va a asociar con riesgos y complicaciones en el intra y en el posoperatorio. Se estima que alrededor del 12% de los pacientes que entran al quirófano vienen recibiendo medicamentos psiquiátricos. Este es un ejemplo de lo que queremos plantear. Escogimos este estudio de cortes porque es el estudio de cortes más grande que se ha enfatizado en cómo le va a los pacientes que reciben medicamentos. En este caso, ellos escogieron la polifarmacia, que ellos la definían como un consumo de más de 3 medicamentos antes de someterse a la cirugía y a la anestesia, y realmente encontraron de que ya venir con una historial de polifarmacia aumentaba el riesgo de morir con un hazard ratio de 1.21. Y además, como desenlaces secundarios, aquellos pacientes que venían con polifarmacia también tienen mayor incidencia de complicaciones dentro de la hospitalización, mayor días hospitalarios, y esto acarrea mayor costos en la atención de estos pacientes. Entonces, ¿cómo ha venido evolucionando la administración de la anestesia? Sabemos que antes eran unas prácticas básicamente basadas en el secularismo y en el oscurantismo, donde ciertas personas tenían unos conocimientos que para bien o para mal de la humanidad utilizaban estos efectos para ocasionar algún efecto en algún humano. Ya después de que las personas se dieron cuenta que eran unas sustancias que eran capaces de distorsionar la conciencia y que podíamos alterar la percepción del mundo externo con el interno, esto ya se empezó a utilizar como coayudancia para ciertos procedimientos quirúrgicos que se dan para la época. Así fue como se empezaron a utilizar sustancias en modo de disminuir como tal esos procedimientos cruentos para un paciente y que estos olvidaran como tal los recuerdos de ese procedimiento. Ya después, ya podríamos decir que ya sí, la práctica anestesia se fue ya para el profesorado, donde ellos enseñaban a partir de cócteles que ellos mismos hacían, de cómo la experiencia anestesia se va a partir de un mismo cóctel, dando poquito o mucho, dependiendo de cuál era la constitución morfológica del paciente. Ya con el advenimiento de la biotecnología, tenemos que podemos predecir cuál es el comportamiento tanto farmacocinético y farmacodinámico, y luego modelos que interactúan entre lo cinético y lo dinámico para predecir cómo se comporta un medicamento en el cuerpo y dónde actúa este medicamento.
Todo esto para llevar a la hipnosis, a la analgesia y la relajación, que es la tríada clásica de la anestesia. Acá, por medio de este prisma, vemos cómo ha evolucionado esta tríada de la anestesia. Sabemos que nuestros antecesores lograban los mismos resultados que hoy buscamos con la anestesia, pero esto era a consta de causar morbimortalidad. Luego del análisis de que estas sustancias no eran del todo inocuas y que podrían inclusive causar la muerte del paciente, esto llevó a que nos preguntáramos en qué impactaban estas sustancias en el cuerpo, y además de estos advenimientos de la biotecnología y ya de predecir cómo se comportaban los medicamentos en el cuerpo, ya sabemos de que la práctica anestésica es una práctica que básicamente está fundada en las interacciones de los medicamentos y en saber qué hacen en el cuerpo. Entonces, para partir, ¿qué conceptos debo tener en cuenta para predecir una interacción de los medicamentos? Lo primero es que yo tengo un medicamento, este medicamento a cierta dosis no va a causar ningún efecto. Luego ya cuando paso a una dosis mayor, este va a tener un efecto deseado, este va a estar dado por un índice terapéutico, pero en ciertos momentos, cuando yo suministro una dosis de más o cuando altero como tal la farmacocinética de un medicamento, puedo ya entrar a los rangos de la toxicidad, que sería el efecto menos deseado con un medicamento. Ya los dos conceptos más básicos y los más aportantes para la anestesia, que sería la farmacocinética y la farmacodinámica, donde la farmacocinética es básicamente la definición de cómo se comporta una concentración de un medicamento a lo largo del tiempo. Tenemos que en la anestesia el primer ítem para dilucidar como la farmacocinética realmente no es un problema, porque la mayoría de los medicamentos eliminamos esa eliminación de primer paso, que sea cuando se absorbe en el intestino. Entonces ya a manera de administrarlos intravenosa ya no es un problema para la anestesia. Sin embargo, ya cuando este medicamento interactúa en la sangre con los diferentes compartimentos, con las diferentes uniones a proteínas, y además de que una vez entra el contacto el medicamento en la sangre, este empieza inmediatamente a aclararse y a eliminarse. Esto hace de que la impredecibilidad de un medicamento versus otro haga de que los comportamientos de los medicamentos a nivel farmacocinético sean diferentes. Una vez ya sabiendo cómo se comporta farmacocinéticamente un medicamento, sabemos de que en algún momento ya va a quedar un medicamento biodisponible para que éste tenga una actividad en un receptor. Ya cuando éste tiene actividad en un receptor, va a generar una actividad intrínseca. Y cuando muchos grupos celulares generan una misma actividad intrínseca, ya vamos a ver un reflejo en un efecto clínico, que sería la hipnosis, la relajación o cualquiera que sea el efecto clínico buscado con los medicamentos. Ya, para aclarar cuáles son las interacciones farmacológicas que tenemos en la práctica de la anestesia, el primero es la interacción farmacocinética, que la podemos minimizar como en el concepto de que tenemos como resultado de estas interacciones menos o más lugar de fármaco en el sitio de acción. Esto puede alterarse por la unión a proteínas, por la forma en que se distribuyen los medicamentos o por una alteración en cómo se aclaran o se eliminan. Ya la punta como tal de lo que estudia la anestesiología, que son las interacciones farmacodinámicas entre los medicamentos, podemos, después de ya elucidar cómo actúan los medicamentos, definir de que la interacción de estos sean aditivos, sinérgicos o infraaditivos. Los aditivos básicamente es que yo conozco el efecto de un medicamento A más 1B y que el resultado de sus dos efectos va a ser como si lo sumara. Los sinérgicos, aprovechando de que puedo interactuar con varios receptores a nivel del cuerpo, cuando yo sumo los efectos de dos medicamentos, vamos a ver que son reacciones de potenciación. Mientras que los infraditivos, ya conociendo dos efectos, dos medicamentos, cuando yo los doy al mismo tiempo, el resultado es que no encuentro la sumatoria de sus efectos, sino que encuentro un resultado menor a como si lo sumara. Ya con respecto a la interacción farmacéutica, son alteraciones de las propiedades físico-químicas cuando yo almaceno dos medicamentos en un mismo recipiente. Y la interacción termodinámica básicamente es cuando yo suministro dos medicamentos que tienen una misma diana de receptor, voy a ver de que el medicamento que va a ocupar ese receptor va a ser definido por el potencial de afinidad. Entonces, este es un ejemplo de cómo se estudian las interacciones farmacológicas en anestesia. Sabemos que por lo general lo que nos ha dado luz a estas interacciones son diagramas de superficie y las isobolas, donde yo en estos modelos voy a escoger qué efecto quiero evaluar. Luego voy a escoger a qué población o a qué porcentaje de la población con la administración de
las dosis de estos medicamentos voy a conseguir ese efecto y luego ya voy a colocar con diferentes concentraciones de los medicamentos que voy a evaluar a ver en qué momento voy a alcanzar ese efecto. Esto me va a permitir delucidar si las interacciones entre estos dos medicamentos van a ser sumatorias o sinérgicas, y ya con esto voy a tener como resultados ya una reducción de la dosificación cuando tengo interacciones farmacológicas, lo cual da como resultado una disminución de los eventos secundarios a comparación de si doy un medicamento solo a una dosis alta. Entonces, sabemos de que en anestesiología, y más que todo desde los años 2000, los fenómenos de interacción han sido ampliamente estudiados, diferentes tipos de interacciones entre hipnóticos inhalados y los sedantes y los opioides. Sin embargo, todavía en la anestesia hay un factor muy importante que es la imprevisibilidad. Cuando yo tengo un paciente que se aleja demasiado de las cohortes donde sacan estos modelos de interacción, la imprevisibilidad va a ser muy importante porque muchas veces no se tienen en cuenta las interacciones con los medicamentos crónicos que viene recibiendo el paciente, de la edad o de las comorbilidades que tiene, y eso hace de que aplicar un mismo modelo en una población y yo ya después extrapolarlo a un paciente que no se parece a esa población, vamos a resultar un fenómeno que aún sigue siendo importante, que es la imprevisibilidad. Entonces ya vamos a empezar de una manera dinámica para dejar datos claros con respecto a las interacciones que quisimos traer para hoy. Vamos a empezar con un caso clínico, un paciente de 67 años de edad que viene para una colecistectomía laparoscópica. Usted en la inducción utiliza fentanilo, propofol, ketamina y lidocaína. La primera pregunta es, doctor, lo envasamos en la misma jeringa. Acá traemos el primer ejemplo de interacciones, que es una interacción farmacológica. Acá vemos en este diagrama por colores las interacciones que tiene el propofol, ya que ha sido como el hipnótico más estudiado por cromatografía, de cuál es como tal la forma que se debe administrar y si es compatible farmacológicamente con la administración en un mismo recipiente de otros medicamentos. Sabemos que el propofol, el midazolam, la ketamina, el fentanil no tienen ningún problema en administrarlos en el mismo envase. El problema sucede con la lidocaína. Ya por estudios de cromatografía, lo que se ha evidenciado es que después de la primera hora, tener el propofol y la lidocaína en un mismo envase aumenta el diámetro de las vesículas oleosas, lo cual podría significar aumentar el riesgo de un paciente y exponerlo a eventos de microembolización. Entonces, la primera recomendación es que en los servicios, por ejemplo, de sedación, donde muchas veces envasamos estos dos mismos medicamentos en un recipiente, ojalá esta práctica cayera al desuso, ya que podríamos evitar un riesgo que ya conocemos por unos estudios de cromatografía. Ya entonces seguimos con la inducción y sabemos que las interacciones que yo quiero para la inducción es básicamente para disminuir la respuesta adrenérgica y la motriz, para yo manipular la vía aérea. Entonces, lo primero es decir que el propofol más un opioide tiene un efecto sinérgico. Pero acá lo que queremos traer para esta charla es cómo deberíamos aplicar estos medicamentos para mejorar el perfil de sinergia. Acá traemos un ensayo clínico aleatorizado donde específicamente evalúan esto. Ellos dividían en 3 grupos los pacientes a los cuales se les iba a administrar el fentanil y el propofol, pero la diferencia entre estos grupos fue cuando se administraba el propofol. En el grupo 1 se administró el fentanil y el propofol al mismo tiempo, en el grupo 2 se administró el fentanil y el propofol a los 2 minutos, y en el grupo 3 se administró el fentanil y luego el propofol a los 5 minutos. La hipótesis de ellos es que era esperar que el fentanil tuviera su efecto pico a los 5 minutos y iba a mejorar este perfil de sinergia, y realmente fue lo que encontraron. En aquellos pacientes que el propofol se administró a los 5 minutos, esto llevó a que mejoraran las condiciones para manipular la vía aérea, y lo más importante es que estos pacientes requirieron menos bolos de propofol, y esto tuvo significancia porque estos pacientes que recibieron menos propofol tuvieron menos incidencia de hipotensión y menos necesidad de rescate con vasopresores y cristaloides. Otra de las preguntas que se hace rutinariamente es, ¿escojo remifentanil o fentanil para la coinducción? Traemos 2 revisiones sistemáticas que ya nos dan como luz sobre esto, las cuales concluyen que el remifentanil y el fentanilo son buenos coayudantes y tienen como tal el mismo perfil para hacer esa sinergia con el propofol. Sin embargo, el remifentanil, por su pico de acción, va a disminuir como tal los tiempos en 2.5 minutos.
Pero sí lo que se encontró es que cuando se compara el grupo que recibe propofol más remifentanil versus fentanil versus propofol, sí se encontró que estos que utilizaban remifentanil tenían una disminución del 26% de la presión arterial media con respecto a su basal, a comparación de los que se escogió el fentanil. Ya para recordar entonces el resto de los hipnóticos, saber de que los inhalados más los inhalados van a tener una acción aditiva a excepción del óxido nitroso. El inhalado más el hipnótico van a tener una acción aditiva porque estos tienen una acción GABA. El inhalado más el opioide va a tener una acción sinérgica y ya cuando combinamos hipnóticos y opioides van a tener acción sinérgica, a excepción cuando combino ketamina y benzodiazepinas, que inclusive para ciertas acciones clínicas van a ser infraaditivos. Otra de las interacciones que utilizamos frecuentemente es utilizar ketamina y propofol. Acá quisimos como dar datos de cuál es el sentido de utilizar esta interacción. Traemos como tal la síntesis de la evidencia por medio de dos revisiones sistemáticas y metaanálisis, donde se encuentra que la utilización de la ketamina y el propofol disminuye como tal los eventos hipotensivos y bradicardizantes a comparación de cuando solamente se utiliza propofol. Una de las conclusiones que llegan los dos artículos es que como tal no se sabe hasta qué punto la ketamina puede disminuir la dosificación de propofol cuando yo estoy buscando disminuir dosis de propofol, y que en aquellos pacientes cuando usted quiere disminuir la dosis de propofol, que son más que todos los pacientes añosos, esta disminución debe darse específicamente por la edad, o sea, disminuir 25 o 50% la dosis de propofol por los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que tiene ya el paciente anciano, independiente de si se usa ketamina o no. Pero en aquellas poblaciones donde es un efecto indeseable de que el paciente llegue a bradicardia o hipotensión, la coadministración con ketamina disminuye la incidencia de hipotensión y de bradicardia. Continuamos con el mismo paciente. Además de eso, elegimos utilizar 40 miligramos de rocuronio. La enfermera dice que va a colocar el antibiótico que viene recibiendo en sala. Y 1 hora y media después, cuando el anestesiólogo piensa de que ya por farmacocinética no debería haber una relajación residual, se realiza un TOF y usted documenta que tiene una relajación profunda. Entonces vamos a hablar de las interacciones medicamentosas que tienen los bloqueadores de la placa neuromuscular. Primero empezamos con los medicamentos psicotrópicos. El litio se comporta como cualquier cation en el cuerpo, y esto puede ser que con las interacciones que tiene con la placa en presencia de un relajante neuromuscular, hace que estas reacciones se conviertan en impredecibles, por lo que la fisiología, como se recupera esta placa, va a ser impredecible en presencia de litio. La recomendación sería una monitorización de la recuperación de la placa por un medio cuantitativo. Lo mismo pasa con la sertralina y los tricíclicos, que son inhibidores como tal de las enzimas hepáticas. Esto por cambios farmacocinéticos va a dar como resultado un aumento como tal del efecto de los relajantes neuromusculares. Otros de los grupos que hay que tener en cuenta son la utilización de aminoglucósidos, tetraciclinas, polimixina y clindamicina, que esto ya por teorías pre y postsinápticas y por inhibición de la liberación de ACTH, podrían interactuar y volver impredecible, solamente compensar la farmacocinética de la recuperación de la placa neuromuscular, por lo que podría prolongar su acción. Ya medicamentos que usamos normalmente en anestesia, como los inhalados y los anestésicos locales, dependiendo de la concentración de estos y el tiempo de exposición, también va a tener reacciones de potenciación con respecto a la exposición a un bloqueador de placa neuromuscular, por lo cual hace impredecible la recuperación de la fisiología del normal funcionamiento de la placa neuromuscular. Entonces, la segunda recomendación es que, si bien sabemos que todo paciente que se somete a un bloqueador de placa debería tener una cuantificación de su reversa, otra vez de su fisiología de la placa neuromuscular, ahora más con estos medicamentos que vuelven impredecible el comportamiento, sí o sí debería tener esta monitorización. Esto ya está más delucidado y que quisimos compartir ya los medicamentos que ya tras delucidar en la literatura sabemos que sí o sí afectan como tal la fisiología de cómo interactúan los relajantes con la placa. Sabemos que la desmetomidina, la lidocaína y el magnesio
van a disminuir cuando están en presencia de relajantes 25% de la dosificación, tanto cuando se administra cisatracurio en rocuronio. Y también una de las conclusiones de esta revisión sistemática es que esta interacción es impredecible, por lo que la recuperación del bloqueo también se vuelve impredecible y deberían tener una monitorización de la recuperación de la relajación de la placa. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Sabemos que hipotéticamente se expuso un antibiótico que podría prolongar el efecto del relajante neuromuscular. Traemos este estudio en el cual sometieron a los pacientes que tenían una relajación profunda después de la exposición a un antibiótico que podría tener acción en la placa neuromuscular. Se utiliza su gamma S y se encuentra de que es igual de efectivo en la reversión del rocuronio, a comparación de aquellos pacientes que no estuvieron expuestos a antibióticos. Entonces ya tenemos otra tercera conclusión de que el Sugama-S igual lo puede utilizar. Acá aprovechamos para hablar de las propiedades o de las interacciones que tiene el Sugama-S. Lo primero es que hay que utilizar un método anticonceptivo alterno a los hormonales porque el Sugama-S tiene propiedades de encapsular estos métodos anticonceptivos. Si usted va a volver a relajar el paciente posterior al uso del Sugama-S, por lo menos los 5 o 7 días posteriores debería utilizar dosis más altas de relajante neuromuscular para alcanzar el mismo objetivo. Ya como resumen y como puntos claves, entonces recordar el propofol y la lidocaína, sabemos por cromatografía de que realmente son inestables, aumentan las vesículas oleosas y no se debería administrar en el mismo recipiente a partir de la primera hora. Con respecto a cómo nos va con los opioides, sabemos que los opioides tienen un perfil de sinergia parecido o igual y que la elección de uno u otro opioide va a depender más que todo de la sumatoria de eventos secundarios que yo espero con la administración de ese opioide. De que tenemos ya elucidado por revisiones sistemáticas de que hay medicamentos que sí o sí alteran como tal la fisiología de la placa neuromuscular cuando se enfrenta con un bloqueador de placa neuromuscular como es la lidocaína, el sulfato de magnesio y desmetomidina, y que además sabemos que la coadministración de ketamina podría beneficiar a cierto tipo de pacientes cuando no queremos o queremos evitar la cardiodepresión específica cuando se usa propofol solo. Continuamos con otro caso clínico. Ya vamos a hablar específicamente de medicamentos crónicos que por lo general dejamos en el preoperatorio porque podrían ser medicamentos que podrían inducir síndrome de abstinencia o en los medicamentos cardiovasculares quitarlos podría aumentar la mortalidad. Entonces el paciente tiene 63 años, viene para herniorragia umbilical y consume crónicamente antidepresivos y dice que una medicina naturista para el ánimo. En el intraoperatorio, luego pues de la inducción y ya con la exposición de los inhalados y el opioide, el paciente presenta una hipotensión sostenida. Cuando usted utiliza un agente vasoactivo, presenta respuestas hipertensivas paradójicas. Entonces, ¿qué interacciones debo tener en cuenta con el manejo de los psicotrópicos? Que muchas veces, por saber que tenemos que dejarlos, no tenemos en cuenta las interacciones con la anestesia. Entonces tenemos en primer lugar los antidepresivos tricíclicos. Estos van a inhibir la recaptación de la serotonina y la norepinefrina en la hendidura sináptica, tiene efectos anticolinérgicos, antihistamínicos e importante también la anestesia es que médicamente pueden prolongar el QT, por lo que un segundo golpe con medicamentos que prolonguen el QT podrían llevar al paciente a una arritmia grave. Ya específicamente con interacciones que tienen que ver con la anestesia, esta inhibición crónica, la recaptación de serotonina y norepinefrina va a incrementar los requerimientos de anestésicos, en específico la MAC. Ya con respecto a los efectos que tienen con respecto a los receptores adrenérgicos por esta estimulación continua, con respecto a la norepinefrina, tenemos respuestas paradójicas cuando se juntan los antidepresivos con los cardiodepresores que presentan hipotensiones y bradicardias que no son usuales a dosis estándar de los anestésicos, y cuando rescatamos a estos pacientes con simpático-miméticos o utilizamos ketamina, posterior a esto van a tener respuestas hipertensivas que son paradójicas. Ya con respecto a la estimulación serotoninérgica, si yo doy un segundo golpe con medicamentos anestésicos como el tramadol, meperina, ondansetron y metoclopramida que tienen efecto serotoninérgico, podríamos llevar al paciente a la presentación de un síndrome serotoninérgico. La otra cosa es que la utilización de atropina y neostigmina asociada al bloqueo anticolinérgico y antihistamínico, los tricíclicos, aumentan el riesgo de delirium y de sedación en el posoperatorio.
Esta es una descripción de los casos que se comentan con los antidepresivos tricíclicos. A manera de resumen, todos son pacientes que por lo demás eran sanos, no tenían como alteraciones en el sistema cardiovascular que podrían explicar el encuentro de una hipotensión y una bradicardia sostenida. Todos tenían en común la utilización crónica de antidepresivos y estos presentan hipotensión y bradicardia. En el momento ya de la exposición anestésica se descartan las causas secundarias que podrían llevar a esta y se encuentran de que tienen que manejar estas hipotensiones y bradicardia con altas dosis de norepinefrina y de dopamina. Como hipótesis, en todos los casos dicen que la poca respuesta a vasopresores y las alteraciones de la cardiodepresión con el uso de anestésicos hipotéticamente debería tenerse como cuidado con la utilización de los antidepresivos tricíclicos. Ya pasando al otro grupo, sabemos que los inhibidores de la recaptación de serotonina en los duales son ya la primera línea porque tienen menos efectos secundarios, tienen menos efectos colinérgicos. Sin embargo, también tienen problemas con la anestesia, que es la inhibición de la CYP450, además de la estimulación crónica ya a través de la estimulación de la serotonina y en caso de los duales de la norepinefrina. Esto hace que las interacciones que se encuentren es que cuando yo tengo exposición crónica a un antidepresivo dual, cuando yo ya doy fármacos simpático-miméticos como la ketamina o anestésico local con pequeñas dosis de epinefrina, podemos llevar a estos pacientes a presentar crisis hipertensivas y también sucede la impredecibilidad de las respuestas a las aminas cuando yo doy algún vasopresor. Lo otro importante es que por esta estimulación crónica con la serotonina encontramos anomalías secundarias en la función plaquetaria que alteran como tal la contractilidad de esta plaqueta y esto desarrolla hipotéticamente y después se ha demostrado de que podrían aumentar el riesgo de sangrado. Otro problema es la inhibición de la CYP450, lo cual farmacocinéticamente va a alterar la concentración de los relajantes musculares y los benzodiazepinas y va a prolongar su efecto. Y como todo medicamento serotoninérgico, dar un segundo golpe en la anestesia podría desencadenar un síndrome serotoninérgico. Una de las preguntas con el uso de antidepresivos con inhibición de la recaptación de serotonina es si es real que estos pacientes sangran más o no. Para esto traemos una revisión sistemática con metaanálisis. En esta no se centró solamente en pacientes quirúrgicos, sino que eran pacientes en todos los grupos de hospitalización, pero entre los subgrupos sí se analizan los pacientes que eran hospitalizados por patología quirúrgica, donde realmente sí se evidencia de que los antidepresivos y el uso crónico con antidepresivos que inhiben la recaptación de serotonina tienen un riesgo de sangrado y de sangrados que requieren acciones médicas en un 36% mayor que aquellos que no los consumen. Otros medicamentos que muchas veces los pacientes no consideran que como tal son compuestos activos que pueden desencadenar alguna interacción con anestesia son los suplementos herbarios. Sabemos que la hierba de San Juan inhibe la recaptación de norepinefrina, serotonina y dopamina y además es un inductor de la CYP3A4. Esto implica de que dar medicamentos con acción serotoninérgica, la anestesia puede desencadenar un síndrome serotoninérgico. Además, por ser un inductor de la CYP3A4, puede disminuir la vida media de ciertos medicamentos, en específico las benzodiazepinas. El ginkgo biloba y el ajo sabemos que tienen alteraciones con respecto a la agregación plaquetaria. En específico, el ajo, esta reacción podría ser impredecible, por lo que la recomendación es que el ginkgo biloba se cancele 36 horas antes y el ajo al menos 7 días antes, en específico en esas cirugías o de gran riesgo de sangrado, en el cual el sangrado debe eliminarse por completo. La valeriana se comporta básicamente como un paciente que se expone crónicamente a benzodiazepinas y va a tener un efecto específico y es que va a generar tolerancia por esta sobreestimulación GABA a nivel crónico y va a tener un efecto de que se van a requerir mayores dosis de anestésicos para llegar a un mismo objetivo anestésico. Ya con respecto a estabilizadores del ánimo anticonvulsivos, escogimos el litio y el ácido valproico porque son como los que más se utilizan en la primera línea para estos trastornos ya psiquiátricos. El litio sabemos que es un catión, no sabemos específicamente cómo funciona, pero sí sabemos de que disminuye la neurotransmisión a consta de una disminución de la secreción de neurotransmisores. Esto hace que al tener menos sustrato para la estimulación cerebral, va a reducir todos los requerimientos anestésicos, en específico la MAC. Además, el litio tiene un problema y sabemos que como tal esto tiene un rango terapéutico, pero también el rango terapéutico está ligado a su medición de que hay riesgo de toxicidad por litio.
en cirugías, que ya sabemos que el efecto anestésico como tal es dilatación y disminución del riegue renal, además de utilizar medicamentos como los AINES, puede disminuir la excreción renal e inducir una toxicidad por litio en un paciente que viene tomando litio pues a sus dosis habituales. Por lo que la recomendación es que en lo posible 72 horas antes se elimine la administración de litio, dado que el litio no tiene ningún efecto rebote, y ya continuar su administración cuando ya todas las noxias quirúrgicas hayan desaparecido, en lo posible, pues cuando se pueda disminuir o quitar el litio. Con respecto al ácido valproico, un problema en anestesia y es la interacción que tiene con las proteínas de transporte. Cuando se han hecho ya estudios in vitro, cuando se expone el ácido valproico con el propofol, se ve como el propofol se elimina como tal de sus proteínas de transporte y esto aumenta la biodisponibilidad. Esto secundario va a tener mayor efecto a nivel de la corteza, pero también va a desencadenar mayores efectos secundarios por un aumento de la biodisponibilidad. Y ya también a considerar, en especial en esos pacientes que van para cirugía de alto riesgo de sangrado, de que el ácido valproico per se puede inducir coagulopatía caracterizada por una disminución del recuento plaquetario del factor 7, 8 y de la proteína C en un 35%, por lo cual hay que tener estos eventos en cuenta, ya que el ácido valproico por lo general es un medicamento que se continúa en el periodo perioperatorio. Con respecto a las benzodiazepinas, tenemos un espectro que es el agudo y el crónico. Sabemos que en los pacientes que reciben como ansiolítico una benzodiazepina va a disminuir los requerimientos de los demás anestésicos. En el crónico sucede lo contrario. Vamos a tener una tolerancia por una sobreestimulación GABAérgica, lo cual va a aumentar los requerimientos anestésicos. Ya con respecto a las interacciones, tener en cuenta de que lo que más va a implicar en la anestesia es que las benzodiazepinas también van a sumar a la cardiodepresión y cuando ya se utilizan con medicamentos que van a dar estas vasodilataciones también va a tener un efecto sumatorio y va a contribuir a que aparezcan como tal mayores desenlaces como hipotensión y bradicardia. Además pues, de que disminuye como tal el consumo de otros anestésicos como los inhalados y los opioides. Entonces ahora como para descansar, recordar a Picasso, uno de los chistes como que más se van de la época era que las señoras se insultaban entre sí, que ojalá te pintara Pablo Picasso para colocarte las ñatas en las orejas y te desconfigure toda. Realmente era, creo que un mal chiste para el autor, porque realmente lo que él buscaba con esta descomposición cúbica era que el que mirara sus imágenes se convirtiera en el artista y se diera cuenta de los diferentes puntos de vista con los cuales se puede observar el mundo y todos son correctos. Siguiendo pues con el caso, con casos clínicos, este es un paciente que viene para una ColeLab, el paciente consume beta bloqueadores crónicamente por falla cardíaca, sabemos que estos beta bloqueadores aumentan la morbimortalidad si se cancelan, pero entonces qué interacciones debo tener en cuenta de un paciente que viene consumiéndolos. Este paciente presenta una bradicardia posterior a la relajación muscular, y posterior a que yo utilizo medicamentos para inhibir o para reversar esa relajación con la atropina y la neostigmina. Entonces, ¿qué interacciones debo tener en cuenta en el consumidor crónico de beta bloqueador? Entonces, lo primero es que los beta bloqueadores y la anestesia, los agentes anestésicos como tal no reflejan complicaciones, pero cuando yo ya doy segundos golpes con medicamentos que directamente impactan en el mecanismo de acción de los beta bloqueadores y hemos encontrado de que hay eventualidades adversas con respecto a las interacciones de estos medicamentos. O sea, así como la mayoría de reportes de casos que se dan es que cuando se usa neostigmina en presencia de beta bloqueadores, podemos llevar al paciente a una bradicardia de difícil manejo, además de que por alteraciones farmacocinéticas y del flujo hepático, esto va a disminuir el aclaramiento de los anestésicos locales y de los opioides en un 30%, por lo cual se debería considerar con respecto a la dosificación para disminuir las eventualidades secundarias que puede llevar un incremento de la dosis de estos. Y otro de los reportes que se han dado es que los betabloqueadores no selectivos, cuando se utiliza epinefrina a dosis bajas, inclusive a dosis cuando voy a comprobar la posición de un anestésico local, va a generar crisis hipertensivas paradójicas cuando hay presencia de betabloqueador no selectivo. Otro de los datos importantes, pero ya más fisiológicos, es que en presencia de un betabloqueador, usted debería manejar el paciente en normocapnia, porque la hipercapnia induce efectos cardiopresores que fisiológicamente compensa con algunos factores en el cuerpo, los cuales bloqueamos con el efecto de los betabloqueadores.
son los reportes de casos más importantes de las interacciones que hay con los betabloqueadores y la anestesia. En estos casos específicamente fueron reportes que se dan cuando se utiliza el betabloqueador y luego se utiliza la neostigmina para la reversa de la relajación, donde se encuentran que son pacientes que venían en un transoperatorio normal, se utiliza la neostigmina, se lleva al paciente una bradicardia, una hipotensión que fue difícil de manejar, inclusive necesitaron UCI, y además de la UCI con necesidad de infusión de grandes dosis de adrenalina y de inotrópicos. Pasamos a otro caso, ya los consumidores de calcio antagonistas. Este viene tomando calcio antagonista por un trastorno hipertensivo. Posterior a que usted induce al paciente, este presenta hipotensión y bradicardia y se perpetúa cuando usted inicia los inhalados. Entonces, ¿qué interacciones debe tener con el paciente que consume los calcio antagonistas? Y es que de entrada usted debe considerar de que el calcio antagonista, el opioide del inhalado, va a tener un aumento y un efecto que va a ser aditivo con respecto a las resistencias vasculares, por lo tanto la coadministración de estos va a llevar a más eventos hipotensivos, y que los calcioantagonistas, por un efecto ya de la perfusión hepática, va a disminuir un 25% de los requerimientos anestésicos. Además, aquellos calcioantagonistas no dihiropiridínicos también tienen alteraciones ya per se de la conducción auriculoventricular, y cuando ya damos medicamentos en un segundo o tercer orden, como los inhalados y los opioides, van a presentar un ralentecimiento de la conducción de ese nodo auriculoventricular, lo cual lleva a una bradicardia, una hipotensión que es de difícil manejo. Estas son las descripciones de los casos de donde salen como tal estas interacciones. Lo más importante de la interacción con los calcioantagonistas definitivamente son los desenlaces cardiovasculares, y lo mismo, o sea, la descripción de los pacientes es que vienen con calcioantagonistas crónicos y después de dar dosis anestésicas usuales para la edad, en pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos que como tal no explicarían mortalidad, se encuentran bradicardias, hipotensiones difíciles de manejar, que inclusive cuando se disminuyen las dosis de los anestésicos no se recuperan y que terminan pues con infusiones altas de vasopresores. Ya para ir finalizando, tenemos un paciente de 45 años que viene programado por una laparotomía con un diagnóstico de fascitis necrotizante. El anestesiólogo pregunta qué antibiótico viene recibiendo en hospitalización. Entonces la pregunta es por qué es importante para un anestesiólogo saber qué antibiótico terapia viene recibiendo el paciente. Lo primero y uno de los puntos que queremos dejar claros es que los macrólidos, las lincosamidas tipo clindamicina y los aminoglucósidos tienen una afectación de la recuperación de la placa neuromuscular tras la exposición a un bloqueador de placa, debido a que tiene efectos en la liberación de la acetilcolina, lo cual hace que este efecto no se recupere solamente por pensar en el relajante de cómo recupera farmacocinéticamente, sino que hace este efecto impredecible, por lo que la recomendación es que tras la exposición a estos agentes, como los macrólidos, las lincosamidas y los aminoglucósidos, sí o sí debe tener una monitorización de cómo va la recuperación de la placa neuromuscular, porque ya sabemos de que esto altera como tal la recuperación normal de cuando se expone al relajante. Ya por último, un paciente programado para colecistectomía, usted escoge dar analgesia multimodal y dentro de su armamentaria escoge el sulfato de magnesio. ¿Qué interacciones son importantes con el uso de este sulfato? Entonces sabemos que esto interactúa con muchos receptores en el cuerpo, esto ha llevado a que reduzca los requerimientos de los inhalados, de los opioides y de los hipnóticos, y que además va a tener un efecto impredecible con los relajantes musculares. Lo que queremos también dejar en claro es que el sulfato de magnesio también tiene un efecto sumatorio en la cardiodepresión y en la dilatación que generan los otros medicamentos, por lo cual la dosificación de los inhalados y de los opioides también debe ocuparse y debe tenerse en cuenta de que tenemos que tener esos eventos sumatorios de la dilatación del sulfato de magnesio para disminuir como tal las eventualidades de cardiodepresión y de la hipotensión. Y sin hablar de que ya sabemos de que los efectos sinérgicos de los relajantes neuromusculares con el sulfato de magnesio son impredecibles y deben sí o sí monitorizarse con un monitor cuantitativo de la relajación muscular. Entonces, sabemos de que no conocemos todas las interacciones medicamentosas, de que es imposible saberse todas las interacciones, pero tenemos muchas ayudas remotas. Acá les traigo como las más pertinentes, donde uno encuentra las interacciones en anestesia, que les podría ayudar en algún momento determinado para mejorar la seguridad con la que usted va a administrar los medicamentos anestésicos. Entonces, ya manera de conclusión,
Sabemos que conocer el perfil farmacocinético y farmacodinámico de los medicamentos anestésicos va a mejorar el resultado de su utilización cuando busca una interacción entre medicamentos. Sabemos que existen medicamentos anestésicos que tienen un fin común y que lo que nos va a llevar a elegir uno versus otro es el perfil de eventos secundarios. Los medicamentos que recibe el paciente crónicamente ya, como observamos, tienen repercusión en la sumatoria de los efectos que tienen los anestésicos. Y sabemos que no es plausible para todo el mundo recordar todas las interacciones, inclusive entre medicamentos anestésicos, ahora menos entre medicamentos que recibe el paciente crónicamente y en la hospitalización, por lo que recordar que contamos con herramientas remotas que van a mejorar la seguridad del acto anestésico. Muchas gracias. Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu presentación. Aprovecho para felicitarte porque claramente pues, fue un abordaje profundo del tema. Y eso que esta es una versión recortada, porque tenía pues como más interacciones, pero pues por cuestiones de tiempo no las agregamos. Vamos a dejar entonces el paso a las intervenciones de los asistentes. Miremos por favor que levantemos la mano para aportes y preguntas con respecto al tema de hoy. Profesor Juan Carlos Villa levantó la mano. Bueno, primero felicitaciones. Muy buena presentación. Y quisiera que me ahondaras un poquitico más en esa interacción entre Sugamadex y anovulatorios, porque me preocupa, es una medicación que se está usando con mucha frecuencia y las implicaciones que pudiera tener son muy delicadas. Una paciente que sea revertida entonces con esta medicación, si no se advierte esta interacción y no se le dice que refuerce el método de anticoncepción, podría fácilmente quedar embarazada, según lo que te entendí. Sí, profesor. Pues ya los estudios con respecto a la interacción que tiene el Sugamades, ya he visto que este Sugamades en el mismo nivel que encapsula los relajantes de la placa neuromuscular, también tendrían un efecto de encapsulamiento y efectividad con respecto a los anticonceptivos. Entonces la recomendación que sale pues ya de los estudios entre interacciones con el Sugamades es que se le debería recomendar a la paciente que en los próximos 7 días tenga un otro método anticonceptivo que no sea hormonal para evitar que llegue pues a un embarazo en esos 7 días que quedó sin esa exposición hormonal y sin ese bloqueo pues gonadotrópico que causan estos anticonceptivos. Entonces la recomendación es que sean al menos 7 días con otro tipo de barrera que no sea los anticonceptivos hormonales. Creo que este caso, esta interacción en específico, muestra claramente el problema. El tema es que en la especiología, pues nosotros tenemos un periodo de observación que es relativamente corto y tenemos pues entre nuestros requerimientos pues adaptarnos a las situaciones del perioperatorio. Sin embargo, de estos medicamentos, todo lo que usemos en el intraoperatorio, por ejemplo, la alteración GABA de benzodiazepinas con los pacientes de síndrome de apnea del sueño, puede tener efectos que van más allá de la observación clínica de nosotros como anestesiología. Y ese paciente de apnea del sueño tener alteraciones del sueño durante 2 semanas. Entonces, yo creo que es como el objetivo de esto, más allá de lo técnico, de hablar de cada uno de los fármacos, porque miramos que es gigante toda la información, es que tengan y tengamos en la cabeza que las interacciones son reales, están ahí, de hecho algunas las buscamos por efectos intraoperatorios, pero es muy importante buscar juicio clínico de nuestras intervenciones, esa racionalidad detrás de las intervenciones debe incluir los efectos posteriores a la utilización. Con Sugamadex en específico, claramente se ha aumentado el uso en estos últimos años en la práctica anestésica, a veces incluso de rutina, cuando claramente no está indicado su uso rutinario, sino definitivamente basado en casos clínicos y basado en monitoría cuantitativa. Clarísimo pues, y este ejemplo pues, que resalta el profesor Villa y Juan, creo que muestra lo importante que son el entendimiento, poner esto de las interacciones en la mesa
de la toma de decisión. Doctor David Martínez, bienvenido. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, tengo poquita señal, ojalá pues se alcance a escuchar la intervención. Primero felicitar a Juanpa, muy buena la charla, me gustó mucho. Y hablando un poquitico de los medicamentos naturistas, que hablamos del ginkgo biloba y el ajo, no se debe olvidar también el ginseng. Hay por ahí autores que hablan de las 3G, garlic, que es ajo, ginkgo biloba y ginseng, para suspender a los pacientes antes de la cirugía. Recuerde que el ginseng tiene unos compuestos que se llaman los ginsinozoides, que están clasificados, son varios, especialmente el ginsinozoide RG2 y el RG3 tienen efectos anticoagulantes. El problema es que uno no sabe cuál de los suplementos o cuál de los productos con ginseng está tomando el paciente. Entonces, siempre que le hablen a uno, yo tomo ginseng diario, suspéndalo. ¿Cuánto se debe suspender? Por lo menos 7 días antes de la cirugía. Es en cuanto al ginseng, tiene diferentes mecanismos anticoagulantes. Los ginsinozoides, unos inhiben el factor 10, otros inhiben la preselectina y la agregación plaquetaria, entonces es importante con ese compuesto. Y otro que también se toma mucho la gente, que es la betacerebrina francesa. La betacerebrina francesa tiene vitamina E quinona, que la vitamina E quinona también está implicada en diversos eventos hemorrágicos, sobre todo en hemorragias cerebrales. Y al parecer la vitamina E quinona tiene un efecto inhibidor con los factores vitamina K dependientes. Entonces, a tener en cuenta también eso, pues que a veces se le olvida uno preguntarle a los pacientes en consulta y en evaluaciones preanestésicas. Listo, muchas gracias por la charla, Juanpa, excelente.